Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, yo no me olvido de ustedes, así que les voy a mandar una pequeña clase chiquita y hoy día vamos a hablar sobre las enemistades. Vamos a hablar sobre dos amistades que se transformó en una enemistad y vamos a hablar sobre ello. Se trata sobre Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé eran dos misioneros. ¿Qué son dos? ¿Qué son un misionero? Un misionero es aquel que va a diferentes ciudades o países o lugares para predicar la palabra de Dios. Entonces, estos dos amigos iban de ciudad en ciudad a predicar la palabra de Dios. Pero antes de eso, Pablo era una persona que mataba a cristianos y hubo una conversión tremenda para él, donde Dios transformó su vida y él pasó de ser un perseguidor y que mataba a cristianos a ser un seguidor de Cristo. Y es ahí donde se encuentra con Bernabé. Bernabé, vamos a decir que fue una de las pocas personas que creyó en él, o sea, creyó que él había dejado de ser un asesino de cristianos y había pasado a ser un seguidor. Entonces su amistad fue muy fuerte y Bernabé con Pablo iban de ciudad en ciudad hablando de Cristo. Pero como toda persona, siempre hay ciertas cosas que de repente no nos agradan de nuestros amigos. Entonces Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y esta discusión los llevó a separarse. Antes no existía el WhatsApp ni el Facebook, no existía nada de aquello donde podías comunicarte. Lo único que existían eran las cartas. No, la Biblia no habla acerca de si ellos se mandaron cartas para pedirse perdón, para volver su amistad. No dice nada acerca de ello. Pero sí nos habla luego que 6 años después, Pablo y Bernabé nuevamente se vuelven a encontrar. Pero uno dirá, bueno, entonces después de 6 años seguro se perdonaron. No, no pasó eso. Bueno, más que perdonarse, vamos a decir, no se reconciliaron, no volvieron a ser amigos. Bernabé tuvo una actitud que no le agradó a Pablo. Te voy a contar cuál fue la actitud. Mira, existía en ese tiempo los judíos y los gentiles. Los judíos eran aquellos que eran llamados hijos de Dios porque habían nacido en Israel. Y los gentiles eran aquellos que no eran hijos de Dios y no habían nacido en Israel. Entonces, en ese entonces, los judíos como que discriminaban, hacían menos a los que no habían nacido en Israel y a los que no supuestamente eran hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Como Pablo y Bernabé y otros discípulos iban predicando acerca de Cristo, entonces mucha gente aceptaba a Jesús en su corazón y se volvía hija de Dios o hijo de Dios, pero no habían nacido en Israel, o sea, en el país de Israel. Entonces, los que habían nacido en Israel como que sentían cierto celo o envidia, decir, ¿cómo tú puedes ser hijo de Dios si tú no has nacido en Israel? Tú puedes, no, y encima sigues a esa secta que sigue a Jesús. En ese entonces ellos, en ese país de Israel, no creían en Jesús. Habían pocos que creían en Jesús. Entonces, Bernabé, estando en otro país, él sí había nacido en Israel, entonces él vio a un grupo de cristianos, vamos a decir, que no habían nacido en Israel, y como que los desprecia, y Pablo vio eso. Entonces Pablo no estaba de acuerdo en ello, o sea, para él, el que hayas nacido en Israel no te hacía el título de ser hijo de Dios, sino que ser hijo de Dios era todos aquellos que habían recibido a Jesús en su corazón y había fe y amor, ¿ok? Entonces, con mucho pesar, Pablo pues observó esta actitud en su amigo y definitivamente no podía seguir siendo amigo de él. Pero eso no significaba que no lo haya perdonado. Y aquí es donde yo te quiero leer un versículo que está en Hebreos 12:15, donde dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. ¿Qué significa? Que si yo tengo odio, cólera o rencor por algo que alguien me hizo, yo estoy cayendo de la gracia de Dios. ¿Qué significa? O sea, yo estoy cayendo del regalo que no merezco que Dios me dio. Y el regalo que Dios me dio que no merezco es su perdón, su salvación, todo ello. ¿Ok? Pero yo quiero explicarte de que luego en la Biblia, Bernabé ya no se lee más de Bernabé,
Más bien sí podemos leer muchos más libros que hablan acerca de Pablo. ¿Y por qué? ¿Qué será? Lo que pasa es que Dios utiliza a los hombres y a las mujeres que tienen la capacidad de perdonar. Entonces yo te digo hoy, yo sé que puede haber mucha gente que te haga daño, que te haya mentido, que te haya insultado, que se haya metido con tus padres, que haya hecho cosas fuertes para ti. Yo quiero que entiendas de que es una necesidad que nosotros perdonemos, que aprendamos a perdonar. Porque si no perdonamos, caemos de la gracia de Dios. Si queremos ser usados por Dios, si queremos que Él nos bendiga, si queremos que Él nos perdone, entonces nosotros debemos perdonar. Porque si Jesús murió en la cruz por nosotros, siendo perfecto, Él fue el perfecto ejemplo de la pureza, de la perfección, del amor hacia nosotros. Nosotros más aún estar agradecidos con Él por ese bello regalo que nos dio y perdonar. Yo sé que es difícil perdonar, el perdonar no es un sentimiento, es una decisión y esa decisión la tomo día a día. Yo espero que esta pequeña reflexión les haya gustado. Los invito por favor, chicos, a que en unas hojitas puedan escribir los nombres o las acciones de personas que les hayan hecho mucho daño hasta el día de hoy y no los han perdonado. Escríbanlo, doblenla chiquitita y hagan una oración entre todos, diciéndole al Señor que les ayude a perdonar a estas personas que le hicieron daño y que puedan seguir adelante y que quieren que Dios haga su obra en sus vidas, ¿sí? Y algo que quiero aclarar, caer de la gracia de Dios no es perder la salvación, sino es perder bendiciones, el perdón, todo aquello que Él tiene para ti. Eso quería aclarar, ¿ok? Y sobre todo, Él quiere limpiarte de todo pecado, ¿sí? Y como dice, y si ustedes han leído ustedes repiten a veces la oración que Jesús hizo, dice, perdónanos, perdónanos porque nosotros hemos perdonado, ¿no? Queremos que nos perdonen nuestros pecados, entonces nosotros perdonemos a los demás, porque es algo que nosotros necesitamos. Bueno, chicos, los quiero mucho, en verdad, los quiero demasiado. Y desde donde estoy, siempre estoy pensando en ustedes, pidiendo por ustedes, para que tengan una mejor de verdad, una mejor vida que la mía o que las demás personas, en serio. Habrá muchos problemas, habrá muchas cosas, pero yo sé que el Señor los hace fuertes. Bueno, chicos, un besito. Chao.